Hola, ¿qué tal? Hacía ya tiempo que no hacíamos una cara B, ¿no? Algo ligerito ahora que viene el buen tiempo, si entendemos buen tiempo como un salto abrupto de 25 grados. Guerra climática, por lo visto. ¿Lo habéis oído, amores? Lo que nos faltaba. Como te dé una vieja de pechusque, las roscas. En fin, que me lío y no he empezado siquiera. Hoy hablamos de técnica narrativa, un punto que la formación académica de Historia del Arte suele dejar de lado constantemente, pero que si lo piensas con calma es la forma más cercana a cómo la mente humana asimila el conocimiento cuando te llega de forma indirecta, que es mediante el relato. Al final es algo atávico, ¿no? Un grupo de homínidos se reúne en torno a una fogata para que uno les cuente que las bayas rojas que da el arbusto del valle están malditas, porque su patriarca se las comió y se dio la vuelta como un calcetín. Claro, pobre de ti como no te enteres del chisme. No hace mucho se acabó Stranger Things, una de las últimas grandes series virales. El último capítulo, un episodio de 2 horitas de nada, se estrenó el día de Año Nuevo, lo cual es ideal para personas de mantita con miedo a salir a ponerse como las grecas después de las campanadas, que es mi caso. Curiosamente, el esperado final de la serie de los hermanos Duffer tuvo una acogida que no dejó a nadie indiferente, y pese a que las opiniones positivas parecen más o menos ser más que las negativas, se generó un bloque de oposición bastante frontal, hasta el punto de surgir una teoría de que el episodio final pues no era tal cosa, y que a los pocos días estaba prevista la publicación en la plataforma del Tucún de un episodio oculto que sería el verdadero último capítulo. Cosa que, para sorpresa de nadie, no pasó. ¿Y por qué pasó esto? Pues es algo que me crea un poco de duda, la verdad. Últimamente parece que toda reacción a algo que no nos gusta tiene que ser así, sí o sí. La verdad, me ha recordado incluso la reacción que hubo con la Liga de la Justicia, Joss Whedon y Zack Snyder. Y también a otro hito televisivo que marcó un poco la pauta de la decepción con los finales. Sí, estoy hablando de Lost. El final de Lost desató una oleada de críticas que sigue coleando a día de hoy, pero la gente gestionó su frustración con JJ Abrams de una forma distinta, más para adentro, más déjalo, tenía prisa porque la guardaba Star Trek. Y un incisillo, como diría el Mal Torres, para comentar que la recua de showrunners que remataron malamente sus proyectos porque tenían prisa para lanzarse a grandes contratos de franquicias, sobre todo, a costa incluso de devaluar el producto que les hizo estar en ese punto, da para otro episodio de al menos 4 horas, ¿eh? ¡Hijos de puta! Por otro lado, la gente tiene también sus issues con los finales. Y es normal, ¿no? Una serie es como una relación, un producto que te ha acompañado, a veces durante años, que ha moldeado tus referencias culturales, que a veces ha redefinido lo que creías que buscabas para tu tiempo de ocio. Un producto con el que has pasado maratones, has tenido hype porque te han dejado a medias con un final de temporada de infarto, que te ha pegado a la pantalla durante horas y horas. Despedirse siempre cuesta. Pero hoy, insisto, hablamos de técnica narrativa, y muy concretamente de un recurso literario conocido como la pistola de Chejov. Anton Chejov fue un dramaturgo y novelista ruso que se enmarca entre los grandes de la literatura. Puede que te suene una de sus obras más importantes, Tío Vania, que da origen al típico meme de la literatura rusa de no pasa nada durante las 300 primeras páginas hasta que de repente se presenta el cuñado de alguien de la granja familiar. Dejando a un lado un poco su puesta en marcha, Chejov dejó varias notas escritas para jóvenes dramaturgos en alguna correspondencia, donde estableció varias ideas y principios. Uno de ellos era algo aparentemente sencillo, pero que cuesta mucho llevar a la práctica. Todo elemento que aparezca en la obra debe cumplir con 2 funciones. 1. Ser necesario. Aquí estamos hablando desde un sentido útil al desarrollo de la historia. No deben incluirse adornos porque sí, o elementos que no vayan a aportar nada a la trama. Volvemos a Juego de Tronos. En algún momento, los creadores decidieron que un oso zombie, un dragón quemando una silla o un caballo blanco salido de la nada para sacar a una muchacha de unas ruinas eran elementos visuales muy potentes. Pero ¿cuál era su aporte real? Nada.
menos en el caso del oso, que era dar asco. Y 2. Ser irreemplazable. Ese elemento debe influir en la historia de forma que tenga que ser eso y no otra cosa lo que aparezca. Circuló hace no mucho una teoría sobre que Indiana Jones en busca del arca perdida habría sido igual sin Indiana Jones. Bueno, aunque discrepo, porque utilidad no significa aporte directo a la trama sino a la historia en su conjunto, que es algo distinto, más o menos ahí está la idea. Es aquí donde Chekhov esboza su famosa teoría, con un ejemplo muy claro. Si en el primer acto de tu obra aparece una pistola en algún lugar de la escena, para cuando llegue el tercer acto ya se tiene que haber disparado. De lo contrario, no debería estar ahí. Ahora vamos a unir lo mejor de los dos mundos, cual jamón y queso en un mixto, para ver qué tiene que ver Stranger Things con la pistola de Chekhov. Atención si vas con unos mesecillos tarde, porque nos vamos a meter en zona spoiler. La primera pistola de Chekhov realmente potente que aparece en Stranger Things es Will, cuyo desarrollo como personaje ha ido sembrando miguitas sobre su conexión con Vecna. A través de su relación nos muestran la dinámica de desarrollo del antagonista, un ser que, a priori, se nutre de las inseguridades de sus víctimas para aferrarse a ellas y, al parecer, romper el tejido de la realidad para hacer colisionar dos mundos. Conozco gente tóxica, pero esto ya es dar un paso más. Por otro lado, a través de esos mismos elementos, que se van mostrando casi hasta el abuso del recurso, bailando todo el contexto de la criatura exoplanetaria con afán colonizador, el proyecto del supersoldado y toda la parte relativa a Eleven y el resto de los niños. Dentro de esta esfera, y como gran ejemplo de la pistola de Chekhov, tenemos el elemento más polémico del final, el que ha dejado a la gente más insatisfecha, porque no queda claro, está cogido con pinzas y 1000 quejas más que fueron surgiendo en los días siguientes y que dejaron internet pues hecho un asco. En el laboratorio del mundo del revés, en un momento dado, hay una refriega en la que Eleven, Cally, Murray y Hopper están en el laboratorio, preparándose para volarlo todo por los aires, y tienen un enfrentamiento con los militares. Aparentemente, en este enfrentamiento Cally resulta herida de muerte, e Eleven trata de frenar la hemorragia sin éxito. Aquí hay un lapso de tiempo indeterminado, una elipsis, en la que se produce un cambio de secuencia, en el cual Murray y Hopper están en la azotea mientras Eleven se despide de su hermana. Cuando esta reaparece, parece confirmar sin palabras que ha muerto. Y aquí hay un detalle a tener en cuenta y uno que parece bastante inteligente a priori. Pero ahora vamos a otra cosa, vamos a dar un salto al momento del clímax, cuando están de vuelta Hawkins después de por fin haber derrotado a Vecna y haber depositado la bomba que se llevaría por delante el mundo del revés de una vez por todas. Y en un último giro son emboscados por los militares, que activan su arma sónica que inhibe los poderes de Eleven. Pero resulta que Eleven no está. Mike la busca, desesperado, y se encuentra con que ella está al otro lado de la grieta, en el lado que va a explotar. Y aquí se produce una despedida muy emocional, el primer gran final, en el cual Mike es atrapado por los poderes mentales de Eleven para recibir un último mensaje de amor. Precioso. Pero entonces llega el último final de los 17 que programaron los hermanos Duffer para este episodio, en el que el grupo de amigos se despiden de su infancia con una última partida, y Mike cuenta una historia sobre el futuro de cada uno de los héroes. Y aquí entra el motivo de las iras de muchos fans, cuando el mediano de los Wheeler explica que Eleven podría haber orquestado con Cally una puesta en escena para fingir su muerte y escapar para siempre de la persecución del gobierno. ¿Pero cómo de posible es esto? Pues vamos a teorizar un poco, tomando como base a un dramaturgo ruso de finales del siglo XIX. No se me ocurre mejor forma de hacerlo. En primer lugar, tenemos, por coherencia argumental, el papel de Cally en la serie, que ha sido bastante residual hasta el momento, una pistola colgada de una pared. Conocemos los poderes de Cally, que son crear ilusiones, y de Eleven, una telequinesis hipertrofiada y una telepatía un tanto intrusiva a veces. Por otro lado, durante toda la temporada esa supuesta arma de inhibición de poderes otorgado por la sangre de Henry, otra amiguita de pan. ¿Os acordáis que antes os he dicho que hay una maniobra muy inteligente en la siguiente escena tras la supuesta muerte de Cally? Pues vamos a ello. Eleven sube a la azotea tras haber estado taponando la herida de su hermana. No tiene ni una sola mancha de sangre. Puede ser que la ilusión creada por número 8 dejase esto al margen, o más bien será un fallo de Raccoon.
Desde luego Eleven no vuelve a tener sangre en todo el capítulo. Más tarde vemos, efectivamente, que Eleven está usando sus poderes mientras el cañón hace lo suyo, lo cual sería imposible para ella. Esa sería la mayor baza de la teoría de Mike, de hecho, que Callie en realidad habría fingido su muerte y habría creado ahí una imagen de su hermana para permitirla escapar sin ser vista por nadie. Este sería el disparo en el tercer acto. ¿Por qué, en este caso, la pistola de Chekhov no llegaría a funcionar? Pues puede ser por la ambigüedad, al presentarse a posteriori como una historia narrada por un personaje. Algo que podría ser o no ser y no es algo que estemos viendo pasar. Y eso nos saca de la lógica de la narración. El recurso no se hace efectivo si no se prueba el resultado de manera fehaciente en la trama. En otras palabras, la pistola se ha disparado, pero las balas eran de fogueo. Pero hay algo más todavía. Y es que hay que saber diferenciar lo que en una narración se conoce como Deus Ex Machina. Esto es un elemento que, sin explicación, aparece para desatascar la narración cuando ya ha llegado a un punto muerto. Es el famoso "lo hizo un mago" de aquel capítulo de Los Simpson. El final que estamos analizando puede estar bien argumentado, pero los elementos que llevan a ello pueden tomarse como demasiado oportunos. Por otro lado, como hemos hablado antes, ¿y si nos vamos a Will y al despertar de su poder, sin verdadero sustento argumental previo y justo cuando la situación parece irremediablemente perdida? Y sí, mola un huevo, pero es difícil de encajar con un estado de suspensión de la credibilidad. Podríamos decir que estamos ante una disonancia ludonarrativa, como diría no sé quién. Porque ojo, un Deus Ex Machina ejecutado tras haber amagado un par de veces con hacerlo no lo convierte en justificado. Es un poco el síndrome de La Casa de Papel, un truco. Tienes a todos los personajes a punto de caer en una trampa, pero en lugar de pasar eso, pasa lo que al guionista le apetece en ese momento. ¿Cómo lo justifican? Muy sencillo. Acto seguido meten un flashback del profesor prediciéndolo y explicando cómo en vez de eso va a pasar otra cosa. Por eso mismo, ejecutar una premisa narrativa como la pistola de Chekhov debe hacerse según esas reglas. Y lo más importante, si ese recurso que se quiere meter con tantas ganas no funciona sin forzar la historia, entonces tal vez no merece la pena usarlo. ¿Verdad, amores? Bueno, y ya estaría. ¿Qué os pareció a vosotros, amores, el final de Stranger Things? ¿Y el del tío Vania? Espero que al menos este pequeño tutorial narrativo os haya resultado la mar de entretenido. Y ahora os dejo, que hace un día muy bueno para estar aquí metidos con el móvil. Eso sí, no olvides suscribirte. Adiós.